Cuando a mí me preguntan qué es ser historiadora, eh, para mí particularmente se trata de una profesión que a uno le genera una enorme pasión, porque no se trata solo de transmitir conocimientos y de dedicarnos a investigar. La historia nos da esa enorme posibilidad de dar voz a quienes no la tienen, de visibilizar a esos sectores de la sociedad que son los olvidados, los más vulnerables, los silenciados. Y como dice ese gran historiador del siglo XX, Erich Hobsbawm, nos permite hacer historia desde abajo. Necesitamos conocernos, necesitamos saber cómo llegamos hasta donde llegamos y por qué, y que pienso que es la historia, pienso que es no una simple ida al pasado, sino una ida y vuelta entre el presente y el pasado, es decir, entre la necesidad de comprender las sociedades pretéritas, pero al mismo tiempo la necesidad de comprenderlas desde el presente, por la necesidad misma que tenemos de pensarnos como sujetos históricos. He decidido apropiarme de las palabras del egiptólogo inglés Barry Kemp, que dice: si visito las pirámides de Giza o los templos y las tumbas decoradas de Luxor, inmediatamente me doy cuenta que estoy frente a una singular creación de la humanidad. Sentiré lo mismo cuando me halle ante la presencia de una mezquita en el Cairo, de un castillo o de una catedral europea. Cada uno de ellos es fruto de una tradición cultural distinta y todos dejan imágenes bien diferentes en la memoria. Y es justamente esta la función del historiador, la de reconstruir y la de preservar estas memorias que están guardadas. Me preguntan qué es ser historiadora. Para mí es una profesión, es un oficio, porque construimos y reconstruimos todo el tiempo nuestros relatos. Pero también cuando investigamos es una aventura, porque es como salir a navegar. Tenemos nuestro punto de partida, que son las preguntas que nos hacemos, tenemos los instrumentos de navegación, que son los datos, que son las metodologías, y vamos hacia dónde. Y navegamos hacia el pasado, y para entender mejor el presente, pero también para entender mejor a los protagonistas de ese pasado. Ser historiadora va más allá de una profesión, es ejercerla con desafíos y con pasión. Con pasión porque tanto la enseñanza como la investigación de la historia nos plantean la posibilidad de establecer diálogos intergeneracionales. Como historiadores buscamos en el pasado, rescatamos realidades, sujetos, proyectos que hoy podemos darle una nueva resignificación. Ellos pueden aportarnos claves para entender el presente y plantearnos posibilidades para el futuro. Entre los desafíos, el más inmediato, me parece, es cómo mantener este diálogo intergeneracional cuando especialmente nuestras juventudes se acercan a la historia haciendo uso de las TICs. Cómo transmitir un conocimiento crítico valiéndonos de las herramientas de la virtualidad, cómo evitar caer en los tecnicismos de las mismas y cómo en este contexto poder construir un conocimiento crítico y profundamente humano. Yo creo que ser historiador es tener siempre encendida la llamita de la inconformidad de las explicaciones sobre la realidad y seguir indagando y buscando en las decisiones e intencionalidades del pasado argumentos para explicar nuestro presente, y a partir de entender estas cuestiones buscar e intentar la utopía de transformar esa realidad, de transformar la vida de los seres humanos para que no haya desigualdades ni intolerancia. Me interesa compartir con ustedes una reflexión, una breve frase del padre de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, y dice así: me parece que aquellos que para mostrar algo se apoyan simplemente en el peso de la autoridad, sin agregar argumento alguno a su favor, actúan de forma absurda. Al contrario, yo deseo hacer preguntas libremente y contestarlas sin la adulación de autoridades.
como corresponde a quienes realmente están buscando la verdad. Y para mí un poco el ser historiador es esto, ¿no? Preguntarse libremente, buscar de manera incansable, no aceptar lo dado, sino cuestionarlo, reflexionar y ser conscientes de que la verdad se escribe con minúsculas, la verdad se construye desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, y que si se hace de una manera consciente y con voluntad de contribuir a un mejor conocimiento tanto de nuestra realidad concreta, de nuestro presente, como de las realidades pasadas que estudiamos, podemos hacer un aporte significativo a ese mejor conocimiento, ¿no? Pero siempre con este espíritu crítico, este espíritu de libre que busca, que se pregunta, que no acepta lo dado, que cuestiona y que está dispuesto a dialogar con nosotros. ¿Qué es sentirse historiador? En ese rol activo que nos da la profesión. Para mí, ser historiador es la satisfacción de unir huellas, registros, datos desperdigados, sueltos, que han quedado rebeldes muchas veces a los cambios del tiempo y que hoy lo podemos atesorar. En esa reconstrucción, ese sentir que uno puede dar voz al pasado, un pasado que fue, a los sujetos, restablecer sus vínculos, sacarles a veces del olvido y muchas veces de la indiferencia para volver a interpretarlo y ofrecerlo, compartirlo, difundirlo, complementarlo. Sentirse historiadora, desde mi punto de vista, es poder aportar, y en eso es lo que uno viene realizando, pequeños retazos que contribuyen a explicar el trama de la vida desde un lugar, desde un espacio, del espacio que le habita. Preocupado, eso sí, por la singularidad, pero sin abandonar muchas veces los contextos múltiples que dan sentido y significado a esas historias que uno quiere recuperar. Hay una pregunta recurrente en las aulas de nivel medio que hacen nuestros estudiantes y que nos preguntan ¿para qué sirve la historia? Creo que preguntarse por la utilidad de la historia es un tanto tramposo. Prefiero pensar en la importancia que tiene la historia. Todos estamos atravesados por muchos pasados individuales, familiares, comunitarios, de clase, continentales y, por qué no, un pasado como especie. No podemos escapar, ni individual ni colectivamente, a ninguno de ellos. Por eso me parece importante la enseñanza de la historia, justamente para conocer dichos pasados antes que ignorarlos. A la convocatoria que nos hace el Departamento de Historia nos hemos reunido el equipo de Historia Americana o Latinoamericana para dar respuesta un poco a esa pregunta que nos hace el departamento: ¿qué significa ser historiador? Y nosotros estuvimos pensando en resignificar un poco la pregunta y plantearla desde el costado en el que se sitúa nuestro presente inmediato. ¿Qué significa ser historiador frente a una crisis como la actual emanada de una pandemia? Pensar nuestro oficio en estos momentos de crisis, de pandemia, nos exige agudizar nuestras interpretaciones, nuestras lecturas de la realidad, sobre todo frente a lo trunco que quedaron determinados procesos que venían sucediéndose antes de la pandemia, y en función de eso ensayar, ver qué caminos pueden abrirse hacia el futuro frente a esta realidad que parece que puede llegar a cambiar las reglas de juego o no en nuestras sociedades latinoamericanas. Sobre el interrogante ¿qué es ser historiador? Para mí ser historiador es arder a preguntas sobre nuestro pasado, pero también y fundamentalmente arder a preguntas sobre nuestro presente, sobre sus dinámicas políticas, sobre sus coyunturas económicas, sobre sus expresiones culturales, porque como aprendemos al inicio de nuestras carreras, somos historiadores porque amamos lo vivo. Para mí, el oficio de historiador significa poder transmitir
la pasión por la historia y que los estudiantes o el público en general pueda disfrutar como nosotros disfrutamos leer y estudiar historia. Cuando en situaciones como esta me toca pensar en lo que es la historia, me remito inmediatamente a su rol social. La considero una herramienta potente, capaz de poder transformar esta sociedad en la que vivimos en algo mucho mejor. Tiene la capacidad para poder sacar a la luz aquello que fue ocultado, lo que no fue develado o que quizás intencionalmente fue callado. Como docente, creo que la historia también tiene un poder importante, un poder transformador. Es capaz de crear puentes para hacer aflorar nuevas y mejores historias, mucho más inclusivas. Quiero en este día tan especial saludar a todos y a todas quienes de alguna u otra manera aportan a este oficio de ser historiador y de crear una historia mucho mejor. Feliz día para todos y todas. A la hora de brevemente reflexionar acerca de nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra profesión, pienso que las historiadoras y los historiadores deberíamos poder ser sujetos críticos, reflexivos, profundamente comprometidos con la construcción de la memoria colectiva, ¿no? En nuestra tarea vamos al pasado para buscar las marcas de la experiencia, las huellas de las culturas, elementos que problemáticamente y complejamente nos muestran la posibilidad de que podemos forjar nuevas narrativas que se impliquen en nuestro presente para dar curso a nuevas identidades, a nuevos proyectos sociales, a nuevas transformaciones. Sobre todo pienso en este tiempo, un tiempo habitado por un cambio en el concepto de sociedad, nuevos actores sociales, dinámicas en conflicto y en donde el futuro a veces se nos escapa, ¿no? Precisamente la historia y los historiadores nos invitan a oponernos al fatalismo y, ¿por qué no?, a visorar horizontes de transformación, horizontes de cambio, de construcción hacia una sociedad más justa, más igualitaria, que tenga como respaldo lo vivido hecho memoria y hecho historia.